pasan de la 1 de la tarde. Tras los secretos, bueno, pues ya estamos en contacto con la plataforma asturiana Religión en la Escuela. Estamos con su portavoz, Antonio Cabeza. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar un ratito con nosotros. Bueno, parece ser que la plataforma asturiana Religión en la Escuela ya ha hecho esa ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado. ¿Qué les habéis expuesto, Antonio? Bueno, pues nosotros sabemos de cuáles son sus posiciones políticas en torno a la asignatura de religión y sabíamos que ahí pues las opiniones son muy diversas, dispares, ¿no? Claro. Pero lo que sí entendíamos y presuponíamos era que en todos los partidos políticos debe de haber una sensibilidad hacia los trabajadores, en este caso hacia el profesorado de religión, ¿no? Entonces nosotros lo que les expusimos muy sinceramente y muy sencillamente fue los efectos que tiene la LONCE para el profesorado de religión en Asturias, ¿no? Uh-huh. Y como ya adelantamos en todos los medios de comunicación, pues hay 40 profesores, más de 40, creo que son en torno a 44 que ven reducida su jornada y 22 que directamente se van al paro, ¿no? Entre ellos, pues vamos descubriendo anécdotas, pero que son verdaderamente significativas, ¿no? Hay una profesora de 64 años con una cantidad de experiencia acumulada y a un año de la jubilación que ve mermada su jornada, y hay una profesora de la bolsa de sustitución que, bueno, descubre en su baja por maternidad que se va al paro, ¿no? O sea que, bueno, este es un poco el talante de la administración que tenemos en Asturias. De momento, pues no hay ninguna noticia en que no se vaya a aplicar. Es más, hoy mismo en Educastur se publicó ya el procedimiento para que los profesores que ven cambiada su jornada pues tengan que ir a firmar las pertinentes adendas a sus contratos, ¿no? Ya, ¿por qué crees que sucede, que hay esta situación? Bueno, pues la situación viene determinada por la indefensión del profesor de religión. Las características contractuales del profesor de religión pues hacen que seamos profesores en la escuela pública, pero nuestro contrato es de laborales con una contratación indefinida en la mayoría de los casos, ¿no? Pero somos un personal sin convenio, de ahí que también a los partidos políticos les hayamos trasladado la necesidad de que de una vez por todas se regulen las condiciones laborales del profesorado de religión en un convenio que regule las reglas del juego y que sepamos los profesores de religión y las administraciones, sean del signo que sean, pues a qué nos tenemos que atener, ¿no? Porque verdaderamente con nosotros se está aplicando un rodillo de esto que hoy se publica en Educastur. Se desprende pues que el 50% del profesorado ve cambiadas sus condiciones, unos porque les agregan un centro, otros porque se van a media jornada y otros porque directamente se van a la calle. El 50% aproximadamente, 99 profesores, 94 profesores me pareció contar así a bola pluma, porque esto está publicado de hace no más de una hora o 2 horas. Ya. ¿Por qué no hay un convenio laboral como el resto de trabajadores? No lo hay porque no hay ninguna voluntad política de los gobiernos que hubo en Asturias. No, más que nada, bueno, fueron gobiernos socialistas, porque quitando el impasse del gobierno de Foro, que sí que de alguna manera ellos se preocuparon de dar los primeros pasos, pero fue tan escaso su bagaje que no hubo ninguna posibilidad, ¿no? Entonces es de no haber ninguna voluntad política y de ser cómodo, ¿no? Porque así pueden aplicar pues estos procedimientos sin tener en cuenta a los trabajadores. O sea, en este caso, esos 90 y tantos profesores no intervinieron en el procedimiento para nada. Es más, no sabemos si se lo comunicarán personalmente o con esa escueta nota colgada en el portal de Educastur será suficiente o entienden que será suficiente, ¿no? Verdaderamente es lastimoso. Desde que somos transferidos a Asturias van 15 años y creo que fuimos muy pacientes los profesores de religión. Jamás alzamos la voz hasta marzo de este año, en estos 15 años, y yo creo que ya llega el momento de que una vez por todas se regulen. Entonces, nosotros instamos a los grupos políticos a que presenten proposiciones no de ley en este sentido, ¿no?
instando al Gobierno del Principado a que se regulen las condiciones laborales del profesorado de religión de manera clara y participativa, no con un procedimiento unilateral, que es a lo que estamos sometidos una y otra vez. Claro. ¿Os guiáis entonces, os seguís por el Estatuto de Trabajadores, Antonio? Bueno, sí, teóricamente hay que seguirse por el Estatuto de los Trabajadores, pero como nuestra especificidad es muy particular, pues hay veces que nos aplican normativa de profesorado funcionario, otras veces de profesorado interino, entonces no sabemos realmente a qué nos atener. Y en otras comunidades sí que hay convenios que lo regulan, pues convenios que no son con un carácter indefinido, que pueden luego ser revisables en el tiempo, ¿no? Pero un convenio, un marco normativo, pues sencillo y que todos sepamos a qué nos atener. ¿Qué os han comentado los políticos con los que os habéis reunido, los políticos de la Junta General del Principado? Sí. No, los políticos verdaderamente estamos sorprendidos de la buena acogida y todos entienden lo que reclamamos y están de acuerdo en que los profesores de religión tengamos un marco normativo claro. Entonces, hombre, yo creo que desde los grupos políticos instarán al partido del gobierno y a la administración asturiana a que se regule de una vez por todas, ¿no? La verdad que nosotros estamos esperanzados y somos optimistas si es que no cambia luego en el juego político lo que a nosotros nos pone expresando en las distintas reuniones, lógicamente. De esas reuniones, bueno, creo que os falta todavía que os reciba el nuevo consejero de Educación del Principado de Asturias. Está solicitada esa reunión, ¿verdad? Sí, desde el mismo día que nos enteramos que tomaba posesión del cargo, ¿no? Vamos, hoy más que nunca le urgimos a que nos atienda y nos reúna a la mayor brevedad posible, porque a día 1 de septiembre pues estos profesores van a ver afectadas sus condiciones y está en juego el pan de sus familias, porque con esos recortes unos pierden el sueldo y en el mejor de los casos percibirán la prestación por desempleo y otros ven disminuido su salario un 50%. Entonces a cualquier familia puede ponerse en la tesitura, ¿no?, de que de un día para otro, o una decisión de unos meses, pues de percibir unos ingresos a percibir el 50%, con las cargas familiares propias de cualquier ciudadano asturiano en este siglo XXI. Ya, y va a seguir, vamos, intentando esa reunión con el consejero de Educación para poder explicar esta situación. ¿Os ha sucedido anteriormente algo parecido? Bueno, pues con la dureza de esta vez no, porque siempre que hubo algún tipo de ajuste por entrada en vigor nosotros somos víctimas de cualquier ley que vaya entrando, ¿no? Porque cada ley que entra van recortando el número de horas de la asignatura de religión y al recortar el número de horas eso tiene un efecto sobre el profesorado. Entonces, cuando entra la LOE también hay un ajuste, pero ahí sí que hubo como un periodo transitorio de varios años para que con las jubilaciones y otros procedimientos, pues el impacto sobre el profesorado fuera el mínimo posible. Y a ese acuerdo se llegó. Esta ocasión es a lo que estamos urgiendo, pero fue desestimada cualquier propuesta y no propone ninguna iniciativa al respecto, ¿no? Aquí, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y en este caso no. A quien la Consejería de Educación se la dé, pues que el gobierno de turno se la bendiga. Estamos a mediados de agosto, el curso académico está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo veis ese inicio de curso entonces con el tema de religión en la escuela? Bueno, pues nosotros asistiremos como cada septiembre a nuestra cita con nuestros alumnos y no va a haber ningún problema en ello. Todos los alumnos asturianos van a recibir la mejor clase que nos sea posible impartir con las condiciones que nos dan, ¿no? El problema está en la gente, pues eso, que ve amenazadas sus condiciones de la manera que se hace, o los que no van a ejercer la docencia a 1 de septiembre. Eso es lo duro. Luego, los efectos en la vida académica ordinaria no va a tener ninguno, porque en cada centro va a haber un profesor que atienda a los alumnos en cuestión. Eso sí que no va a tener ningún tipo de menoscabo. Yeah, pero será más trabajo para los profesores al haber menos profesorado. ¿Cómo está? Bueno, pues más trabajo, por supuesto. Estamos hablando de que
de que vamos a tener que atender a unos 32.000 alumnos en primaria, estoy hablando, sí. y contamos con menos recursos, ¿no? Los profesores van a tener que hacer itinerancias, su presencia en el centro pues también sufre una merma, no podemos estar los 5 días en el mismo centro, con lo cual estaremos unos días en un centro, otros días en otro, y lo que suceda en los días que no estamos, pues si nos enteramos bien, y si no nos enteramos, pues tendrá efecto sobre la calidad de nuestro trabajo, sin duda. Uh-huh. Pero bueno, a eso estamos verdaderamente acostumbrados, porque siempre hubo destinos que fueron compartidos. Lo que pasa que ahora aumenta en demasía, ¿no? Uh-huh. Aumenta en demasía el número de profesores que tienen que impartir docencia en más de un centro. Uh-huh. La asignatura de religión, Antonio, ¿es obligatoria en todos los centros? Obligatoria ofertarla, y es opcional para los alumnos. Opcional para los alumnos. Así viene siendo desde que tenemos democracia, ¿no? Uh-huh. Y la asignatura de religión, que no se olvide nadie, que está en las escuelas porque la Constitución, en su artículo 27, en el punto 3º, así lo recoge y lo precisa. Y si la religión probablemente no salió de la escuela, será porque no se ha modificado la Constitución. Siempre se habla de los acuerdos Iglesia-Estado, pero los acuerdos Iglesia-Estado lo único que hacen es pues regular lo que determina la Constitución. Uh-huh. Viene a concretar, ¿no? En el 27.3 se expresa el derecho que tienen los padres a educar a los hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales, y para llegar a ello pues se desarrollan los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, y por eso la asignatura de religión está en la escuela. No es fruto de ninguna confesión, no es fruto de ningún privilegio, no, es fruto de un derecho que también está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que la Constitución española expresa. Uh-huh. Nos preguntamos, ¿y cómo es la asignatura de religión? ¿Exactamente qué se enseña en esa asignatura, Antonio? Bueno, muchas veces se pone en tela de juicio la cientificidad de la asignatura de religión, cosa que a nosotros nos molesta en exceso, ¿no? En la asignatura de religión es una asignatura como otra cualquiera, que atiende a la misma normativa que tiene que atender el resto de asignaturas que se enseñan en la escuela pública, y los estudios universitarios de teología están reconocidos en todas las universidades del mundo. Entonces, no sé a qué viene esa crítica, ¿no? Uh-huh. Bueno, viene a querer generar opinión y a ver pues a la asignatura, o hacer ver a la asignatura de religión en la escuela como un extraño. No lo es. Nuestra cultura, queramos o no, es cristiana. Uno luego puede tener la sensibilidad religiosa que quiera, pero nuestra cultura es cristiana. Hoy estaba viendo unos itinerarios que el Ministerio de Educación ofrece, itinerarios culturales, artísticos y científicos, y muchos de esos itinerarios, sin tener presente al hecho religioso cristiano, se tambalearían, ¿no? Sin ir más lejos, el que hay en Oviedo uno de ellos es visitar el prerrománico asturiano y visitar la Catedral de Oviedo. Pues a ver cómo se explican prerrománico asturiano y Catedral de Oviedo sin hacer ninguna referencia a lo religioso y al hecho religioso cristiano en particular. A mí me gustaría ver, ¿no?, todos estos adalices de un laicismo intransigente que pretenden excluir la enseñanza de la religión de la escuela asturiana, que hagan un itinerario de ese estilo sin hacer ninguna referencia religiosa. Incluso que tengan mucho cuidado porque calles van a transitar, porque probablemente muchas de ellas tengan también un contenido religioso. Uh-huh. Al ser optativa, ¿desciende el número de alumnos que quieran tener esta asignatura, o por el contrario se mantiene como está? Bueno, desciende mínimamente. Sí. La sociedad española está cambiando y nosotros de eso sí que somos conscientes, pero el descenso de alumnado nada tiene que ver con el descenso de puestos de trabajo, porque ya le digo que el descenso del alumnado del curso pasado a este puede estar en torno al 1%, y el descenso de carga horaria en primaria es del 33%, en secundaria del 20% y en bachillerato del 50%, o sea que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Uh-huh. Es más, ya estamos viendo datos de la matrícula al 11 en secundaria y vemos un cierto repunte
por lo menos unos cuantos centros que tenemos cotejados, de la matrícula en primero y en tercero de la ESO. Curiosamente coincide con los 2 cursos que va a tener la asignatura de religión, una asignatura espejo, otra asignatura enfrente donde se impartan unos contenidos, ¿no? Hoy por hoy, en la escuela asturiana, hablo de secundaria y bachiller en este caso, el alumno que no escogía religión en secundaria, pues tenía 1 hora o 2 horas que no se sabe muy bien a qué se eran dedicadas. Había profesores percibiendo pues su sueldo por impartir o ejercer una especie de guardia sobre esa hora, porque ya le digo que no está desarrollado lo que se imparte en esas horas en ningún sitio. Y en bachillerato, pues incluso los alumnos que no escogían religión se iban para su casa y no pasó nada, y no pasó nunca nada, ¿no? Yo, mi situación en particular, en mi centro, primero y segundo de bachillerato, se impartía a séptima hora. Séptima hora tenía un horario que va de las 3 menos 20 de la tarde a las 3:30 de la tarde. Los alumnos que no escogen la asignatura de religión se iban para su casa y no pasaba nada. O sea que, claro, hablar de estadísticas con estas condicionantes pues es un poco pobre, yo creo, ¿no? Porque en igualdad de condiciones la asignatura de religión se mantiene estable, incluso incrementa el número de alumnos. Por lo tanto, la plataforma Asturiana Religión en la Escuela, Antonio, seguirá trabajando en esta línea, ¿no? Sin duda, es que no nos queda más remedio. Seguiremos denunciando y seguiremos impulsando acciones para que la opinión pública asturiana no se mantenga ausente de este debate. A nosotros, haciendo así un poco de balance de lo que va desde marzo hasta aquí, pues nos resulta paradójico, incluso obsceno, que representantes políticos del partido que sustenta el gobierno del Principado cuestionen el descenso del paro argumentando pues que los contratos son de poca calidad, y cuando desarrollan acciones de gobierno contribuyen a la precarización de los puestos de trabajo de los trabajadores públicos, en este caso de profesores de religión. Vamos, es paradójico, esto es un juego político, ¿no? Por tanto, ahí queda esa reivindicación que hacen desde la plataforma Asturiana Religión en la Escuela en torno a este asunto. Yo no sé si tenéis alguna reivindicación más que comentar. Bueno, Antonio. Adelantaros que hoy vamos a emitir un comunicado en los próximos minutos, pues donde de alguna manera lamentamos que la primera acción de este nuevo organigrama de la Consejería de Educación pues vaya en contra del profesor de religión, que no se haya atendido a las denuncias que venimos pues trasladando a la opinión pública desde marzo ya, y bueno, seguimos un poco en lo mismo y urgimos al consejero a que nos reúna y sepa de primera mano pues cuál es la situación que vive el profesor de religión, la dureza de la misma, y que no se coja el toro por los cuernos y se busque una solución que sea pues pertinente, una solución consensuada. Con nosotros se aplica un rodillo porque la legislación lo permite, porque no hay unas reglas del juego claras a las que nos podamos acoger. ¿Cuántas personas estáis en la plataforma? Bueno, pues la plataforma está integrada por profesores, padres e instituciones. Todos los profesores de religión están bajo el paraguas de la plataforma, y luego hay padres e instituciones, pero el dato exacto tampoco te lo sé trasladar. En nuestra página web, tenéis ahí acceso a información. A toda la información, quienes quieran, pues ahondar un poco más en este tema. Antonio Cabeza, portavoz de la plataforma Asturiana Religión en la Escuela, muchas gracias, buena jornada y hasta otra ocasión. Suerte. Hasta luego. Pues muchas gracias, muy amables como siempre, y gracias por atender nuestras reivindicaciones, porque verdaderamente nos encontramos bastante solos. Ánimo, hasta luego. Gracias. RPA se escucha en toda Asturias, se oye en todas partes. RPA es la radio de todos, la autonómica.